Buenas tardes a todos mis seguidores de mi canal de YouTube denominado Cápsulas Tributarias. Hoy vamos a retomar nuestros temas diferentes en materia tributaria a las entidades sin ánimo de lucro que tratamos en otros videos, y vamos a entrarnos al nuevo tema que nos es bien relevante durante este periodo de preparación de estados financieros y cierres contables, y ya listando los elementos para la declaración de renta. Y para entrar a ese universo, que es la famosa conciliación fiscal introducida por la ley 1819, pues previamente quiero tratar con ustedes el modelo contable versus el modelo fiscal después de la ley 1819 del año 2017. Y en ese sentido es importante que aquellos amantes de conocer un poco por qué nos cambiaron tanto las normas del estatuto tributario, pues entender esa exposición de motivos que tenía la ley 1819 frente a las modificaciones que se introdujeron a todas las personas jurídicas, en conclusión a todos los obligados a llevar contabilidad. Y sea lo primero indicar que parte de esos cambios que se introducen es por el modelo contable que también el país migró. Es decir, veníamos acostumbrados a un modelo mucho más al costo, al decreto 2649, y con la introducción de la ley 1314 y las incorporaciones de los decretos que reglamentaron la ley 1314 en materia contable, en donde se establecieron nuevos grupos contables y se adopta el modelo de normas internacionales de información financiera conocidas como las NIF o IFRS, entonces se hace necesario pues hacer unos ajustes. Pero previamente a eso es de entender que los estados financieros que iban a preparar a partir del 2015, iniciaron a preparar todas las compañías a partir del 2015, pues ya fueron estados financieros preparados con fundamento en las normas introducidas en materia contable, que son las famosas NIF o las NIF para pymes o el grupo contable que le pertenezca. En ese orden de ideas, estos estados financieros con fundamento en esas normas de contabilidad establecieron unas políticas contables donde iban a determinar las formas como iban a reconocer y medir los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos, para llegar a un estado financiero que reflejara realmente esa actividad, ese negocio, el valor de ese negocio, de esa compañía, y esos estados financieros pues brindaran una información fiable para los usuarios de la información. Y esos estados financieros pues, aparte de estar preparados por el contador, en su mayoría también iban a estar dictaminados, y estando dictaminados con fundamento en las normas de aseguramiento de la información que se expidieron, pues se entiende o consideró en la administración tributaria, el gobierno nacional, de acuerdo a la exposición de motivos, que era el mejor punto de partida para reconocer y los hechos económicos en materia tributaria. Partiendo de los elementos de ese estado financiero, activos, pasivos, costos y gastos, es donde, de acuerdo a ese modelo, se establece que se incorporarán las normas tributarias. O sea, a partir de ese reconocimiento, esos resultados contables y fiscales, serán a partir de ahí que se aplicarán las normas tributarias que establezcan algunas limitaciones, excepciones o algunos beneficios que le otorguen a los contribuyentes, para que esos beneficios se enmarquen dentro de lo que hemos llamado la conciliación fiscal, y con base en eso se otorgue el resultado que es la renta líquida sobre la cual se calcularán los impuestos. Entonces, una de las finalidades de ese modelo es: partamos de la contabilidad, hallemos los elementos de ese estado financiero, apliquémosle a esos elementos del estado financiero las políticas contables, las políticas tributarias, es decir, las limitaciones y excepciones que establezca el estatuto tributario, y con base en eso determinaremos la base para determinar el impuesto a la renta. Y cuando existan diferencias, o sea, esa divergencia o ese artículo que ha venido pregonando durante muchos años, tanto en normas del 2649 como la ley 1314, que manifestaba que en caso de divergencia entre la norma tributaria y la norma contable, primaría la norma tributaria, es ahí en la conciliación fiscal que se esperaría que prime esa norma tributaria, y no como venía ocurriendo antes de todos los cambios que se introdujeron, era que cuando había una prevalencia de la norma tributaria, esa se estaba haciendo en los estados financieros. Y por eso es que veníamos depreciando los activos de acuerdo a la norma tributaria, más no de acuerdo a la norma contable, y esos estados financieros eran más tributarizados. Teniendo en cuenta eso, se considera
Y las conclusiones a las cuales llega la exposición de motivos de la ley 1819 es que sí puede haber una coexistencia entre las normas contables y las normas fiscales, y sí podrían las dos salir adelante. ¿Eso qué significa? Que bajo esa coexistencia, entonces, los estados financieros que se preparen se harán con fundamento en las normas contables y ahí reflejarán la realidad económica de la compañía. Y partiendo de esos estados financieros se pueden aplicar las limitaciones y excepciones que establezca los artículos del Estatuto Tributario para hallar de manera adecuada el cálculo del tributo. Por lo tanto, hay una coexistencia y se cumplen las dos finalidades de cada una de ellas. Otro de los objetivos es que la prevalencia entre la norma tributaria y la norma contable sí se podría aplicar en la conciliación fiscal. Ahí tendríamos que ver esa prevalencia. Y otro de los elementos de conclusiones de la reforma tributaria es el lenguaje. Se puede unificar el lenguaje, o sea, adaptamos nuevamente el lenguaje a las normas, a lo que estaba pasando en las empresas frente al mundo financiero. O sea, el lenguaje que se comienza a hablar a partir de la reforma tributaria es el mismo lenguaje que comenzó a hablarse en el mundo de las compañías, en las áreas financieras y contables, porque se habían separado. Antes de la reforma seguíamos hablando de rentas pecuarias, cuando el concepto que se comenzó a manejar en las entidades que manejaban activos biológicos ya era activo biológico, por lo tanto era un lenguaje diferente. Las empresas ya hablaban de propiedades de inversión. En nuestro estatuto tributario no teníamos ninguno de esos elementos. Esa unificación del lenguaje también hace bien importante que volvamos a encontrarnos y tener puntos de partida o de encuentro. Que tengamos diferencia en la forma como se reconoce y se mide contablemente frente a lo fiscal, pues eso es un tema ya más de control, que es lo que nace con la conciliación fiscal. Por lo tanto, ese modelo contable y fiscal que siempre hemos venido hablando, si hay conexión o desconexión, pues aquí en esto lo que podemos tener en cuenta y lo que es bien claro es que en el mundo no existe un modelo único en materia tributaria. Cada país evalúa en qué aspectos se quiere parecer a lo contable o en qué aspectos se considera que se debe separar. ¿Y por qué sucede eso? Porque a veces hay elementos que no han generado capacidad contributiva y que se esperaría que en materia tributaria pues no se pague sobre aquello que todavía no ha generado, no se ha realizado el ingreso. Mientras que contablemente sí necesito reconocerlo. ¿Por qué? Porque eso tiene una consecuencia diferente para efectos de los usuarios de la información. Pero tributariamente se considera que no. Entonces por eso no tenemos un modelo único. Existe el modelo desconectado, ¿cierto? Donde la contabilidad es totalmente ajena a lo tributario, o sea, las dos no se hablan, cada una tiene sus propios métodos de evaluación de inventarios, métodos de depreciación, métodos de amortización, y la contabilidad también tendrá su estructura. En ese mundo, pues es difícil llegar, porque eso implicaría que deberíamos de tener no un estatuto tributario de 800 artículos, sino un estatuto tributario de 3000 páginas, porque tendríamos que tener todo. Por lo tanto, se tienen que hablar en lo que sea común. O un modelo directo de conexión formal, donde la contabilidad sea exactamente igual a lo tributario, sería lo ideal para efectos de cargas de trabajo, pero a veces no se puede porque hay elementos que no se quieren grabar, o sea, no se quieren que tengan un tributo hoy porque todavía no han generado capacidad contributiva, o aspectos que inciden en la tributación que todavía no se sabe si efectivamente la compañía va a ganar o perder, como es el caso de los deterioros. Entonces por eso no hay un mundo perfecto de conexión y pues en el mundo no existe. Entonces, ¿qué ha sucedido? Va a haber unos aspectos donde ustedes van a encontrar que, si bien es cierto el concepto es igual, puede haber que nos separemos de cómo lo voy a reconocer o lo voy a medir. O sea, es decir, esa medición posterior va a ser diferente en lo contable y no fiscal si se considera que ahí se tenía que hacer una separación. Y por eso no encontramos un modelo único, sino que vamos a encontrar que en ciertas partidas nos vamos a conectar, en ciertos conceptos nos vamos a desconectar y hacemos unos modelos híbridos, pero siempre partiendo o teniendo un punto de partida que es el hecho económico, como que es en últimas lo mismo que vamos a aceptar tanto lo contable y lo fiscal. Y en ese sentido encontramos eso. Simplemente en la diapositiva que ustedes están viendo en este video, pues van a encontrar algunos ejemplos de el concepto que se introduce al estatuto tributario, digamos el estándar pleno. Aquí solamente esta diapositiva está haciendo referencia al estándar de la NIFUL. Eso mismo lo tenemos que emparejar
a la sección para pymes, porque pues hay sección para pymes que va a tratar ese mismo concepto, y simplemente en qué artículo de la ley 1819 pues se incorporó y en dónde quedó en nuestro estatuto tributario. A manera de ejemplo, el concepto de pagos basados en acciones, la NIF que habla de eso es la NIF 2 y que ha incorporado con el artículo 64 de la ley 1819, y en nuestro estatuto tributario lo vamos a encontrar en el artículo 108-4. Un ejemplo de eso son las concesiones que estaban en la CINIP 12 y lo incorpora la ley 31 en el artículo 18 y está incorporado al estatuto tributario en el artículo 32. Ese concepto de concesión es bien importante. De pronto en otro video solamente vamos a hacer algunas referencias al tratamiento de concepciones entre lo contable y lo fiscal, y vamos a encontrar unas cosas bien importantes de por qué hay esa separación, y contablemente se trata de varias formas, pero fiscalmente se dejó una regla expresa que inclusive ese fue un tema materia de reglamentación que vamos a verlo en otro video. Y a modo de ejemplo tenemos los activos biológicos incorporados que hace referencia a la NIF full en el artículo de la NIF 41, y fue de las modificaciones que se introducen al artículo 92 al 94, que era lo que conocíamos como rentas pecuarias. Y en ese orden de ideas pues tenemos varios artículos en esa materia. No nos vamos a concentrar en eso porque digamos es un tema que cada uno tenemos que mirar y entender dependiendo de nuestra necesidad. Aquí lo importante que es que el estatuto tributario en los temas conceptuales quedó igual, o sea, se ajustó a los conceptos que se manejan en temas contables, o sea, que el lenguaje vuelve a ser igual. Si estamos hablando de pagos basados en acciones, si estamos hablando de acciones preferentes, si estamos hablando de activos biológicos, si estamos hablando de concesiones, si estamos hablando de activos no corrientes mantenidos para la venta, si estamos hablando de propiedades de inversiones, esos mismos conceptos usted los va a encontrar en el estatuto tributario. Entonces aquí los conceptos son iguales, o sea, existe un estándar contable y existe una norma tributaria, de tal manera que sea el estatuto tributario el que dice cómo debe hacerse, ya sea que le diga que vaya y haga lo que diga la contabilidad, porque hay remisiones de esa manera, o que específicamente diga, mire, para esto yo quiero este tratamiento, como sucede con el artículo 127 raya 1 en materia de leasing. Dicen, mire, si bien es cierto el concepto de leasing es para ambos igual, pero para efectos tributarios sí le doy este reconocimiento y va a tener esas reglas propias. Y se cambia, o sea, digamos ahora acaba de entrar en vigencia la NIF 16, que es la NIF de arrendamientos, donde todo se habla de derecho de uso y ya no se habla de arrendamiento operativo o financiero como era el concepto propio que se venía manejando. Ahora hablamos es de derecho de uso. En materia tributaria ya, como la norma quedó escrita de esa manera, tenemos que darle ese tratamiento. Y eso es importante porque eso implica que hay una separación en cierta medida de lo tributario en definiciones, respetando el principio de legalidad, respetando ese principio de capacidad contributiva. Esas diferencias y esto que estamos mencionando acá es lo que comienza a generar esas diferencias de reconocimiento y medición que hace importante o que es lo que conlleva en un momento dado a que se expida o que se reglamente el tema de la conciliación fiscal. Simplemente para traer a colación parte de lo que trae la reforma tributaria y que es importante que todos tengamos presente es que la determinación, la forma como voy a determinar mi renta líquida sigue siendo exactamente igual a lo que nos establece el artículo 26 del estatuto tributario. Es decir, tomo el artículo 26 que nos dice, tome los ingresos brutos, réstele las devoluciones reales y descuentos y haya los ingresos netos, réstele los costos y haya la renta bruta, y a eso réstele las deducciones y haya la renta líquida, y a eso réstele la renta exenta y hallará la renta líquida gravable. Y eso es lo que establece la norma, no cambia en eso. Lo que cambia son la forma que determina el ingreso, el costo y la deducción, y eso es lo que tenemos que tener presente. Finalmente, para decirlos e introducirlos en nuestro próximo video, es el tema referente a la conciliación fiscal, introducida por el artículo 772-1 al estatuto tributario y que fue reglamentada con el decreto 1998 del 30 de noviembre del 2017, y el 29 de diciembre del mismo año fue expedida la resolución 73, donde establece las condiciones y especificaciones del contenido de ese reporte
que va a ser materia de análisis en nuestro próximo video. Simplemente mencionarles el artículo 772-1, pero pues eso lo vamos a tener presente y lo vamos a traer a colación para el siguiente video. Es para hacer una introducción, que la conciliación fiscal pues va a ser ese documento, ese soporte, obligación formal, que se tendrá que elaborar por todos los obligados a llevar contabilidad y que van a soportar esa declaración de renta. Invitarlos una vez más para que tengan en cuenta que dependiendo del grupo contable pues tienen unas u otras obligaciones, y pues dependiendo de esos aspectos pues tendrán que darle aplicabilidad a la conciliación fiscal en su respectivo momento. No es más por este momento. En este video pues ese era la introducción a nuestro próximo, que es ya lo referente a la conciliación fiscal. Los invito nuevamente a que se suscriban a mi canal de YouTube denominado Cápsulas Tributarias, a que inviten a todos sus amigos y colegas, sigamos aunando esfuerzos para que este canal siga creciendo, podamos seguir compartiendo temas, y hagan mis comentarios que con mucho gusto los trataré en los diferentes videos para que todos vayamos teniendo claridad en algunas dudas que tengamos. Una vez más, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias por hacer partícipe de este evento que estamos llevando a cabo y que tengan una feliz tarde.